Ok, vamos a comenzar unos tutoriales para empezar a entender un poco lo que es la programación en lenguaje ensamblador de microcontroladores. Para estos casos vamos a utilizar los microcontroladores de la marca Microchip. Nos vamos a enfocar en el microcontrolador PIC16F877A, el cual es un microcontrolador de 40 terminales, ¿sí? Las cuales están divididas en varios puertos. Nosotros vamos a estar utilizando los puertos A, B, C y en algunos casos el D. O sea, es para empezar a utilizarlo el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel, no es tan vaya, es más complejo que los lenguajes de programación tradicionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel en el cual tenemos que estar trabajando con bits, ceros y unos y registros en memoria dentro del microcontrolador, ¿sí? Entonces, eso nos lleva un poquito a tener ciertas limitantes a la hora de estar programando y sobre todo porque el conjunto de instrucciones con los cuales programamos es un conjunto de instrucciones pequeño. Estamos hablando alrededor de 37 instrucciones básicas y con esas 37 instrucciones nosotros tenemos que hacer todas las aplicaciones que necesitemos utilizar en el microcontrolador. ¿Sí? Estos microcontroladores son de 8 bits, por lo tanto también tenemos limitantes en cuanto a la numeración, ¿sí? Y la capacidad de memoria. También la capacidad de memoria es limitada, por lo tanto, con el uso del lenguaje ensamblador nosotros eficientizamos todos los conceptos que se manejan dentro de un programa de lenguaje ensamblador. ¿Sí? Bueno, para realizar los programas de lenguaje ensamblador utilizamos el MPLAB XIDE, la versión es la 5.45, es la nueva, y este IDE puede ser descargado de manera gratuita desde la página web de Microchip. Y obvio se necesita también descargar el compilador. El compilador lo encontramos dentro de una librería de compiladores que se le llama X8. ¿Sí? Y eso también lo podemos encontrar en las páginas de Microchip. Conforme avancemos en los tutoriales, vamos a poder entender más de estos conceptos. Este primer tutorial es más que nada como un ejemplo para que ustedes vayan viendo cómo se programa en lenguaje ensamblador. Este MPLAB, este IDE, este ambiente de desarrollo, tiene un pequeño simulador, pero yo voy a utilizar otro simulador. Este a su vez se llama SimulIDE. En él ya empecé a dibujar algunos elementos, algunos circuitos, ¿sí? Y estos circuitos son los que nos van a servir para hacer pruebas simuladas. Bueno, también conforme avancemos en los tutoriales, vamos a ver cómo utilizar este simulador para crear circuitos. Este simulador no es solamente para Microchip, también tenemos para AVR y Arduinos, ¿sí? Pero este lenguaje ensamblador está enfocado en la marca de Microchip. Bueno, vamos a empezar a hacer un pequeño programa. Lo vamos a hacer en lenguaje ensamblador. Conforme avancemos, también vamos a ver características del lenguaje ensamblador. Por el momento, vamos a empezar a escoger el proyecto. Es un proyecto embebido de Microchip con un proyecto standalone. El
procesador, el microcontrolador que vamos a utilizar es el PIC16F877A y le damos Next. No es necesario ahorita el simulador en el MPLAB porque nosotros vamos a utilizar el Simulide. Ahora vamos a seleccionar el compilador. El compilador es el PIC-AS, es el lenguaje ensamblador para microcontroladores PIC. Hasta la versión 5.35 se utilizaba el MPASM. Desde la versión 5.4 hasta esta 5.45 se cambió al nuevo compilador que es el PIC-AS. Seleccionamos el PIC-AS, le damos Next. Y vamos a seleccionar nuestro folder donde nosotros vamos a almacenar el proyecto. Vamos a seleccionar el folder. Ya tengo el folder y ahora el nombre lo vamos a poner tutorial ejemplo. Ese es el nombre del proyecto. Vamos a iniciarlo con mayúsculas. Como es el proyecto, podemos iniciarlo en mayúsculas. Y le damos finalizado y el ambiente de desarrollo va a empezar a generar todos los contenedores que se pueden llegar a utilizar. Por el momento solamente requerimos uno, que es el código fuente. Pues es el contenedor de archivos fuente. Aquí es donde vamos a generar nuestro archivo de lenguaje ensamblador. Se tarda un momento. Y empieza a generar todos los contenedores. En nuestro ejemplo va a ser simplemente leer los datos que llegan a la puerta C, o sea, las terminales, los ceros y unos que nosotros podemos activar utilizando las terminales, ¿sí? Y los bits que van llegando los vamos a presentar en la puerta B, encendiendo o apagando los LEDs, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer en el Simulide, vamos a hacer pruebas simuladas. También conforme avancen los tutoriales, también vamos a apreciar los proyectos de manera real, ¿sí? Por el momento es solamente el simulado. Entonces ya nos empieza a generar los contenedores. Tenemos 6 contenedores básicos y por el momento solamente vamos a utilizar el de archivo fuente. Dentro del archivo fuente vamos a generar un nuevo archivo, pero como es lenguaje ensamblador lo vamos a hacer desde otro. El proyecto es el tutorial ejemplo y vamos a darle clic al signo más dentro de las etiquetas de Microchip Embed. Empiezan los compiladores y seleccionamos el que se llama PIC-AS Assembler. Una vez seleccionado le damos clic al botón Next y le vamos a cambiar de nombre. Le vamos a llamar TUT1 o con el nombre que ustedes gusten. Y el archivo tiene una extensión .s.
Este punto S es para identificar los códigos ensamblador de microchip. Esta es en la versión nueva, la versión 5.4 y 5.45. En las versiones anteriores, la 5.35, 5.30, eran la extensión era .asm de assembler. En las versiones nuevas es .s. Le damos finish y nos va a generar un archivo con un formato. Vamos a borrar algunas cosas de ese formato para empezar a generar un código nuevo. Aquí ya me está generando el archivo fuente, que se llama tut1, y aquí está. Bueno, se van a borrar ciertos datos. Nada más vamos a dejar unas instrucciones, lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ir viendo qué es todo esto. Les digo, este tutorial nos va a servir más bien como un ejemplo. Y el gato include o hashtag include lo utilizamos para directivas del procesador que tiene que hacer el sistema operativo, pero vamos a iniciar el programa indicándole el tipo de procesador que vamos a utilizar. El tipo de procesador que nosotros utilizamos es el 16F877A. Ese es nuestro procesador. En este lenguaje de programación no requerimos punto y coma como en otros lenguajes. ¿Sí? El punto y coma es para indicar comentarios. ¿Sí? Por el momento, como ese ejemplo, no voy a... Todo esto lo vamos a ir tratando poco a poco. También lo primero que vamos a hacer es configurar algunas banderas del microcontrolador. El primero es el FOSC. Este es el tipo de oscilador que va a estar utilizando. Es un XT, es un cristal. También vamos a configurar el Watchdog Timer. Este es una bandera para habilitar o deshabilitar un temporizador cuando el microcontrolador ya de manera física, ya de manera real, está en reposo, o sea, no está siendo usado, se va a un estado de reposo para, vamos a decirle, para que no gaste energía, ¿sí? Un stand-by. En el momento en que empieza a escuchar datos, se reactiva el procesador. Como estas son simulaciones, lo ponemos en off. Y vamos a configurar un botón de power también en off. Y listo, esas son las banderas principales. Vamos a establecer también variables. Vamos a establecer la variable que se llama estado. La variable estado la vamos a igualar equal a un número en hexadecimal. Los números hexadecimales los identificamos con el 0x. Los microcontroladores microchip tienen ciertas formas de utilizar los sistemas numéricos. El hexadecimal es el 0x y el registro estado es un registro que nos va a ayudar para configurar el microcontrolador. El registro estado está en la dirección de memoria 03 en hexadecimal. Vamos a configurar las puertas. Tenemos la puerta B
La puerta B la tenemos en un registro, en una dirección de registro que es la 0x06, y la puerta C la tenemos en una dirección de registro que es la 07. Cuando veamos las especificaciones del microcontrolador, vamos a entender con más detalle esto. El PSEC es una instrucción nueva que tiene vamos a decir, el lenguaje ensamblador, y es para dividir secciones. ¿Sí? Por el momento así lo vamos a establecer, después vamos a dar todos los detalles. Vamos a establecer el PSEC para lo que es el código y vamos a establecer una etiqueta de inicio simplemente para estar controlando qué es cada grupo de instrucciones. Este es el inicio. En el inicio vamos a configurar el microcontrolador. Vamos a estar viendo cada una de las instrucciones. Les digo, este primer tutorial es más que nada un ejemplo. Vamos a BCF es una instrucción para para poner en cero un determinado bit de un registro en memoria. En este caso es el registro de estado y es el bit 6 del registro estado. Estos microcontroladores son de 8 bits, entonces estamos modificando el bit 6. Ahí lo estamos poniendo en 0, el bit 6 del registro. Nosotros, para poder configurar el microcontrolador, tenemos que acceder al banco 1 de memorias. El uso normal del microcontrolador está en el banco 0. Para entrar al banco 1, para yo poder configurar las terminales del microcontrolador, debo de poner en 0 el bit 6 del registro estado y poner en 1. Esto significa BCF es bit clear F, bit clear file, y el siguiente es bit set file. Clear es para ponerlo en 0, borrarlo. Set es para ponerlo en 1. ¿Sí? Entonces yo aquí el bit 5 del registro estado lo estoy poniendo en 1 para hacer las configuraciones del microcontrolador, de las terminales del microcontrolador. Para establecer que la puerta C, que es donde están conectados los switches están conectados a la puerta C. Hay que ponerlos en 0, todos. Entonces lo que voy a hacer es clear F, voy a poner en ceros o borrar lo que haya en el registro F. El registro F es la puerta C. Estoy poniendo en ceros la puerta C. Las terminales puestas como ceros indican que, perdón, la puerta B, perdón, es la puerta B. La puerta B en ceros es la de salidas. Ceros es para salidas, unos es para entradas. La puerta C son las entradas, es donde están conectados los switches. Perdón, yo estaba haciendo estaba cambiando los valores. Bueno, para poder configurar la puerta C como entradas, yo tengo que poner esas entradas en unos, ¿sí? Pero no los puedo poner directamente.
Los microcontroladores tienen que llevar ciertos pasos para mover datos. Entonces lo que voy a hacer es mover una literal al acumulador. El acumulador es un registro que está dentro del microcontrolador para poder almacenar datos. ¿Sí? Entonces, lo que voy a mover hacia al acumulador es una literal, y esta literal es el número hexadecimal 0xFF. Si ustedes recuerdan la numeración hexadecimal, un F son 4 unos, o sea que 2 F son 8 unos. 8 unos o 8 bits, 8 unos correspondientes a 8 bits, y esos 8 bits, ese valor que está en el acumulador, lo voy a mover a el registro que se llama puerta C. Entonces muevo una literal, la FF la muevo al acumulador, y del acumulador la muevo a registro para indicar la puerta C. La puerta C está en el registro 07. Bueno, ya lo movimos, ya configuramos el microcontrolador. La puerta B son salidas, la puerta C son entradas. Vamos a regresar el microcontrolador a su estado normal de trabajo. Quiere decir que tenemos que regresar el bit 6 del registro estado, lo tenemos que regresar a 0. Estaba en 0, lo vamos a regresar a 0 simplemente por conveniencia. Pero el bit 5 del registro estado estaba en 1, lo vamos a regresar a 0 con BCF, bit clear F, bit clear file, ¿sí? Lo regresamos a 0, y con esto terminamos de configurar el microcontrolador. Vamos a empezar nuestro programa principal. Vamos a establecer una etiqueta. Esto es una etiqueta simplemente para tener un conocimiento, o sea, un conjunto de instrucciones que podemos estar controlando. Bueno, ya tenemos configurado el microcontrolador. Ahora ya vamos a empezar el programa en sí. Lo que tenemos que hacer es leer las terminales de la puerta C, y el dato que nosotros tengamos en esas terminales la tenemos que mover al acumulador. Todo dato que entre al microcontrolador tiene que pasar por el acumulador. Entonces, para hacer eso, le damos la instrucción movef. Y esta es mover lo que entra de un registro. ¿Y de qué registro? Es de la puerta C. Y esos datos tenemos dos opciones: regresarlo al mismo registro o enviarlo al acumulador. Si yo quiero enviarlo al acumulador, tengo que activar o decirle que es el 0. El acumulador corresponde al 0. El mismo registro corresponde al 1. O sea, ya con esto movimos el valor que está en la puerta C, lo movimos al acumulador. Ahora del acumulador lo vamos a mandar a la puerta B. O sea, lo que yo leí en las terminales de C la mando al acumulador, y luego del acumulador lo mando a la puerta B. ¿Sí? Y vamos a hacer un loop infinito con un goTo. El goTo es para volver a la instrucción principal. O sea, con esto vamos a estar haciendo un loop.
me va a estar leyendo constantemente las entradas del microcontrolador y terminamos el programa. Este es un programa sencillo. Entonces, una vez que ya está terminado, guardamos y aquí compilamos. Vamos a generar el proyecto principal. Vamos a hacer la compilación para ver si no hay errores. Puede haber warnings. Entonces empieza a generar en el compilador los archivos necesarios. El principal es un archivo que resulta que se llama X, o sea, la extensión termina en X. En este caso va a ser tut1.x. Lo vamos a ver ahorita. De hecho, es un archivo en hexadecimal. Este archivo es el que se carga físicamente en el microcontrolador. O sea, si ustedes tienen un programador de microchip, de los microcontroladores de microchip, ustedes lo que cargan es el hexadecimal. ¿Sí? Ok, ya está terminando. Me dice que la construcción fue exitosa. ¿Sí? O sea, no hubo problemas de compilación. Puede haber problemas de lógica. ¿Sí? Pero esos problemas de lógica no los vamos a ver hasta que no simulemos o no ejecutemos el programa en un microcontrolador. ¿Sí? Bueno. Ok, ya nos generó todos los archivos. No los podemos ver aquí, pero sí los podemos ver en nuestro directorio. Si entramos a nuestra carpeta donde guardamos el archivo, entramos a la carpeta y aquí en tutorial de ejemplo, este es nuestro código fuente, tut1.s, y dentro de distribución nosotros encontramos varios folders, pero el importante es, o sea, tenemos el tutorial, ¿sí? Entramos a la carpeta de distribución, le damos clic a Default y luego a Production, y aquí es donde tenemos diferentes archivos. A nosotros el que nos interesa es el .x. Tutorial ejemplo .x, .production, .x. ¿Sí? Como les decía, es el que se carga en el microcontrolador, tanto físico como simulado. ¿Sí? Bueno, aquí está nuestro archivo. Ya vimos que sí se generó. Abrimos el SimuLIDE. Al microcontrolador le damos clic con botón derecho. Vamos a cargar el firmware, que es el hexadecimal. Buscamos nuestro documento, nuestro hexadecimal. Está en distribución, default, production, y aquí está nuestro hexadecimal. Lo seleccionamos y le damos a abrir. Bueno, ya está cargado el firmware o el programa hexadecimal que se generó. Y vamos a empezar a prender el simulador. Vamos a encender el circuito. Y ahí está. Me voy a dar voltaje a las terminales. Y estos son los switches. Vamos a encender, por decir, el C3. Si yo enciendo el C3, se me enciende el B3. Se me enciende el LED que está en B3. Si yo enciendo el C0, o sea, voy a activar el switch de C0, se me enciende el B0, el LED que está conectado a la terminal 0.
Si yo enciendo el switch que está conectado a C7, se me enciende el B7. Entonces yo puedo encender todos los switches. Me está leyendo los switches. Puedo apagar uno de ellos. Ahí está apagado. ¿Sí? Está apagado el C3. Por lo tanto el B3 está apagado. Entonces apago el C0. Se apaga el B0. ¿Sí? Este es un pequeño problema de lenguaje ensamblador. ¿Sí? Ya vamos a terminar el tutorial. Voy a apagar el circuito. ¿Sí? Ahí está. Entonces, este es nuestro primer tutorial, que es más que nada un ejemplo y lo vamos a ir viendo con más detalle poco a poco en tutoriales posteriores.